organizamos este espacio, 2 cátedras de la licenciatura de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER. Las 2 cátedras son Teoría Psicoanalítica, Escuela Francesa, y las prácticas profesionales, Clínica, Orientación Psicoanalítica. Es un gusto, en principio, abrir este espacio, este conversatorio. Es una experiencia inédita para muchos de nosotros, para mí, obviamente que también. Crear, propiciar junto con mis compañeros este espacio, que es una manera de acercarnos, que sabemos que esta pandemia nos ha puesto a trabajar herramientas nuevas, a probar, a hacer experiencias con herramientas nuevas para que el acercamiento se pueda producir. También me parece que este ámbito educativo que tiene que ver con la universidad propicia y favorece, nos facilita esta posibilidad, lo cual es fundamental. Sin ese soporte del espacio universitario no lo podríamos haber hecho. Creo que también este conversatorio tiene que ver con la posibilidad no solo de poner palabras y hacer circular una elaboración, una reflexión respecto de la pandemia y de lo que nos impacta en nuestras prácticas analíticas y también en nuestras prácticas en el campo educativo, como un modo también de compartir sobre esto que estamos atravesando, sino que también yo lo pensaba como un modo de suplencia en función de, si bien no es lo mismo y no sustituye la presencia, pero es una suplencia respecto de esos espacios de encuentros que van más allá también del aula, ¿no? Y que tienen que ver con lo que nos pasa a los docentes o a los analistas o a cualquiera de nosotros en el lazo social, en los encuentros, dentro del trabajo, fuera del trabajo, dentro de los análisis, fuera, en la calle, en los bares, en los pasillos de la universidad, que nos posibilita ese diálogo, ese contacto que en este momento lo tenemos cercenado. En esta inauguración de este espacio de conversación tenemos una mesa de presentación del espacio, una mesa de lujo, en donde están los compañeros que representan las cátedras que organizan, ya los voy a presentar, y hay una colega, una analista que no pertenece específicamente a la práctica docente de la universidad, pero es una analista de la ciudad de Paraná y del litoral, que bueno, que siempre está con sus aportes importantes respecto del psicoanálisis y del arte y de la escritura. Quería contarles que nos acompañan estudiantes de la carrera de psicología, nos acompañan trabajadores de salud mental de diversas instituciones, del área de desarrollo social, del área del hospital escuela, colegas de Santa Fe, colegas de Entre Ríos que no pertenecen a la universidad o no pertenecen al hospital escuela, y otros docentes de nuestra casa de estudios, y agradecer, fundamentalmente agradecer que se haya podido realizar esta instancia, que la vamos a poder iniciar y que la idea es poder sostenerla, agradecer a la universidad, agradecer a las autoridades de la universidad que lo facilitan, al área de comunicación y de informática, y a Luciana de informática, que es con quien estoy todo el tiempo estamos conversando para este armado. Van a grabar la conversación para que después la tengamos a disposición. Y agradecerles a ustedes por el interés y la presencia. Me parece que es un tiempo en donde hay, al menos yo leo esto, respecto de que hay necesidad de conversar, necesidad de encontrarnos, ya que tenemos cercenada la posibilidad de
del encuentro y del contacto presencial. Esto también lo ubico no solo en el espacio de la práctica analítica, sino también en el espacio de la práctica docente con los estudiantes. Conversando con los compañeros docentes también hablábamos de esto y creo que coincidíamos en este armado por este tema. Y en este contexto de pandemia que nos ha puesto a trabajar respecto de, bueno, tomar la cuarentena y poder pensar desde nuestro lugar como practicantes del psicoanálisis, bueno, ¿qué atravesamos con estas medidas preventivas obligatorias, de las cuales tenemos que adherirnos, o qué nos pasa con esto? Yo pensaba también cómo ubicamos la cuestión respecto del impacto político-económico, ¿no? Que ha abierto esto una brecha en cuanto a la desigualdad, pone en escena la cuestión de la desigualdad de una manera mucho más fuerte como protagonista. ¿En qué momento estamos, digamos, respecto de las lecturas que podemos hacer en cuanto a los procesos del lazo social? Si estamos en un instante de ver o ya estamos en un momento de un instante de comprender, o estamos en ese pasaje, ¿qué reflexiones podemos tener en función de esto, ¿no? Las incidencias de las políticas públicas fundamentalmente en este sentido, cómo atraviesan nuestras prácticas y qué efectos encontramos, ¿no? en este sentido, nuestras prácticas analíticas. Bueno, fundamentalmente agradecerles a todos. Voy a presentar la mesa y los voy a presentar por orden, por cómo van a ir conversando, o transmitiendo sus reflexiones. Y después vamos a pasar a la conversación donde cada uno puede habilitarse su micrófono, levanta la mano o hace un comentario por escrito y yo lo leo. Bueno, en principio presento a Alejandro Ruiz, psicoanalista, es el vicedecano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, es el director del Hospital Escuela de Salud Mental de Entre Ríos, de Paraná, es el titular de la cátedra, de una de las cátedras organizadoras, que es Teoría Psicoanalítica Escuela Francesa. Alejandro, bueno, va a hablar primero, después nos acompaña Verónica Streicher, psicoanalista de la ciudad de Paraná, escritora, y también nos tiene acostumbrados cada tanto a sus presentaciones de enlace entre el psicoanálisis y las artes visuales. Y Alberto Uboldi, psicoanalista, doctor en ciencias sociales, también él es coordinador de la otra cátedra organizadora, que son las prácticas profesionales clínicas con orientación psicoanalítica, y también es docente de otras cátedras dentro de la carrera de psicología. Bueno, bienvenidos a los tres y les doy la palabra. Alejandro, es mejor silenciar los micrófonos para poder escuchar. Bueno, te escuchamos, Ale. Bueno, buenas tardes. Yo estoy acá con el celular, así que no sé bien a quién le hablo, pero bueno, hay un montón de ventanitas hacia abajo. Supongo que estoy conversando con esa gente. Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer a Silvina Carmona y a Cecilia Poggio, que son las que han tenido la iniciativa de la organización de esta actividad. En segundo lugar, agradecerle nuevamente a Silvina porque es la que me invitó a participar de este panel inaugural, y además agradecer al área de educación a distancia de la facultad porque pusieron toda su energía y toda su disposición para que esta conversación virtual sea posible, en especial a Luciana Sosa. Bueno, en estos tiempos me parece muy apropiado que nos preguntemos por el cuerpo en esta nueva realidad virtual que estamos transitando. Como la mayoría sabe, o la mayoría que me conoce,
conoce mi afición por la literatura, es un lugar donde yo me encuentro cómodo, un terreno donde encuentro muchas respuestas, por supuesto, que después se transforman en nuevas preguntas, y me voy a remitir a un autor que descubrí hace relativamente poco, ahora unos 2 años, a Philippe Claudel, quien tiene una novela muy recomendable para tiempos de cuarentena y para otros tiempos también, que se titula Bajo el árbol de los Toraya. Allí Philippe Claudel nos dice: me pregunto qué sería del mundo si los seres humanos se vieran reducidos a su voz, si de pronto todos los cuerpos desaparecieran y solo quedaran las voces. ¿Seríamos mejores? Bueno, lo dejo planteado para que lo conversemos después. Como dijo Silvina en la presentación, además de practicar el psicoanálisis, yo dirijo un hospital público, o intento dirigirlo al menos. Formo parte de un equipo de gestión de una facultad de una universidad pública, y también soy titular de cátedra en esa misma facultad. Y digo esto, además de que, como todo loco, me pongo autorreferencial, pero lo menciono porque en esta coyuntura estos lugares salpican mucho más que otras veces. Y me parece importante, algo decía Silvina en la presentación, pensar la práctica del psicoanálisis de este modo virtual, pero también ponerla en serie o ponerla en tensión con las clases virtuales que damos en la facultad, con estas conversaciones o charlas virtuales que tenemos, con la implementación académica no presencial, y también con la atención hospitalaria de manera remota. Así que, más que hablar de psicoanálisis en cuarentena, yo voy a hablar de psicoanálisis y pandemia. Voy a hacer una breve exposición porque Verónica y Alberto tienen cosas muy interesantes para decir. Y además, esto está planteado como un conversatorio, y como dice Alfredo Grande, conversar es un acto del amor. La trama vincular que se organiza en una conversación permite que germine la pasión amorosa del conocimiento. Así que, seguramente después de estas exposiciones que haremos los tres, podremos conversar un rato. Bueno, creo que en este tiempo que venimos transitando, se ha dado una nueva reconfiguración del tiempo y del espacio, una nueva reconfiguración del eje espacio-tiempo que rompe con lo que veníamos transitando. Borges dice que el tiempo y el paso del tiempo son un solo misterio y no dos. Me parece que el tiempo, en este tiempo, transcurre de manera distinta, y el espacio se vuelve acotado y confinado, y a la vez amenazante y contagiado. Entonces estamos viviendo en un eje tiempo-espacio que tiene una nueva configuración y a la cual culturalmente no estamos acostumbrados. Y esto nos lleva a pensar, me parece, en la angustia. Y quiero diferenciar la angustia de la pangustia. Como ustedes saben, el término pandemia inicia con esa partícula pan, que viene del griego, pas, pasa, pan, que significa todo. En realidad, a estas alturas tendríamos que traducirlo por tode, porque pas, pasa, pan es masculino, femenino y neutro, y fíjense que el masculino y el neutro en griego no coinciden. Así que pas, pasa, pan lo tendríamos que traducir por todo, toda, tode.
Pero bueno, más allá de esta digresión, quiero hacer esta diferencia entre la angustia y la pangustia, porque me parece que hay una invitación o un imperativo a que estemos todos angustiados, ansiosos y estresados. Y lo digo en estos términos porque me llamó mucho la atención escuchar a psicoanalistas hablando en estos términos y también haber leído algunos analistas que escriben de esta forma. Y por supuesto, quiero diferenciar el concepto de angustia, que es un concepto privilegiado dentro de la teoría analítica, de ansiedad y de estrés. Bueno, el estrés, no sé bien qué quiere decir a esta altura, es un invento de los norteamericanos, y más o menos lo que entiendo es que todos los humanos, los animales, los vegetales y los objetos, todos estamos todo el tiempo estresados por todo. Antes de la pandemia, ahora en la pandemia y seguramente en la pospandemia también. La ansiedad es un concepto muy pobre desde el punto de vista semiológico, no tiene ninguna jerarquía en la literatura analítica, incluso no tiene demasiada jerarquía en la literatura psiquiátrica, y podríamos decir que es un concepto vulgar que sirve para describir o para identificar un estado de ánimo, y no más que eso. La angustia está en las antípodas de esto. La angustia es un concepto nodal, es un concepto central de la teoría y de la clínica psicoanalítica. Coincido con Freud cuando plantea la angustia como señal, está diciendo que ahí la angustia es señal de otra cosa, hay algo allí que debe enlazarse a algo y aparece de esa manera cruda. Y como bien dice Freud, siguiendo a Kierkegaard, la angustia es angustia de nada. En todo caso, podríamos decir, la angustia es angustia de castración. Lacan la define muy bien como ese afecto que no engaña y por eso la enlaza a lo real, es decir, la angustia es de lo real, o sea, de lo actual, del tiempo presente, y por eso no la ponemos en el plano de la resignificación, es decir, en el registro de lo simbólico, ni la ponemos en el plano de la anticipación, es decir, en el registro de lo imaginario. Entonces, quiero destacar esta manifestación singular que es la angustia. Si nosotros tomamos las grandes categorías de la filosofía, de lo universal, lo particular y lo singular, podríamos decir en este contexto que lo universal es la pandemia, lo particular es un grupo particular que puede ser al que a ustedes se les ocurra, los que viven en barrios vulnerables, los que presentan, las personas que presentan factores de riesgo, los trabajadores de salud o cualquier grupo particular que ustedes quieran escoger. Pero la angustia es un afecto de lo singular. Y en este sentido, podemos decir que cada uno pone en juego, en esta situación, los recursos que tiene, ya sean conocidos por el propio sujeto o no. Y uno de esos recursos en la angustia es la angustia. Por lo tanto, me parece absurdo plantear que por esta situación, por este contexto, todos tenemos que estar angustiados. Me parece tan disparatado como decir que nadie se angustia por esto. Bueno, y además quiero decir que en mi práctica clínica de este tiempo, que ha sido mayormente en forma virtual, los analizantes, en su gran mayoría, hablan muy poco de la pandemia y hablan muy poco de la cuarentena. Lo toman como una referencia, como lo salpica, pero no es lo central de su discurso. Podemos decir, seguramente, no es, no necesariamente ni específicamente es un tema central,
y en todo caso prefieren proseguir sus análisis con otras cuestiones que seguramente tienen que ver con sus cuestiones subjetivas. Así que bueno, habiendo hecho este rescate de lo singular, ahora sí voy a hablar de algunas cuestiones generales. Creo que esta realidad que estamos transitando está asignada por la incertidumbre, nosotros podríamos decir, recibiendo un impacto de lo real. Este tema de la incertidumbre tiene un problema adicional, ya que el ser humano tiene la ilusión que todos los misterios pueden comprenderse y que todos los enigmas pueden develarse y que todos los problemas pueden solucionarse. Y bueno, esto queda claro que es una ilusión, por lo tanto, a lo que se confronta el humano en esta situación es a la fragilidad de la existencia humana. Y la convivencia con eso no es sencilla. Una cosa es saber que somos finitos, tener conciencia de finitud, y otra cosa es que eso esté como una amenaza a la vuelta de la esquina, en la superficie. Esa convivencia es trabajosa, y una de las respuestas que tiene esto, creo yo, es un costado renegatorio. Hay un montón de gente que dice que esta enfermedad no existe, a pesar de que tenemos en el país más de 27.000 casos acumulados y llegamos casi a los 800 muertos. Bueno, me parece una respuesta renegatoria. Una cosa es, porque hay gente que dice que esto no existe y que es toda una maniobra política y demás. Bueno, a ver, ante una crisis sanitaria es lógico que el gobierno diseñe una estrategia política para afrontarla. Y otra cosa muy distinta es decir que esto no existe. Así que esto me parece puramente de carácter renegatorio. En los tipos de eso tenemos los que tememos por nosotros y los que tememos por nuestros seres queridos, que no es menos egoísta que temer por nosotros mismos, sino en todo caso una versión del egoísmo más refinada. Como dice el mismo Philippe Claudel en el texto citado, temo más la desaparición de quienes me rodean que la mía, lo que no es lo contrario del egoísmo, sino su forma más de... Es decir que, en definitiva, todo esto nos confronta al abismo de la pérdida. Bien, durante nuestra formación, durante nuestro transitar como analistas, muchas veces nos han insistido hasta el cansancio con el tema del no saber y que no hay que llenar de sentido. Bueno, ahora sí que no sabemos, ¿no? Podríamos decir que se acabaron las certezas, certezas que en realidad nunca tuvimos. En estas situaciones de cierta disgregación, en este caso una crisis sanitaria, pero que, como decía Silvia en la presentación, provoca otras crisis, es habitual la tentación de caer en la parálisis. La parálisis bajo distintas formas. Dos de esas formas son la resignación y la desesperación, y es muy habitual este movimiento pendular, binario, que va de la resignación a la desesperación y de la desesperación a la resignación. Y para cortar ese movimiento pendular, me parece que es importante apelar a una tercera instancia. Nosotros
siempre acudimos a esa figura del tercer elemento, y esa instancia me parece, para cortar ese movimiento pendular binario, es la creatividad. Me parece que es un momento que tenemos que apostar a ser creativos. Bien, recibimos un reto de la realidad, que nosotros podríamos interpretarlo como una manifestación de lo real. Nietzsche define lo contemporáneo como lo intempestivo. Así que en esta realidad nietzschiana que estamos viviendo, gobernada por el no saber, me parece una oportunidad, como plantea el colega Francisco Senegaglia en su texto Educación y Pandemia, que es una buena oportunidad para producir nuevos saberes y nuevos haceres. Es una posibilidad, por supuesto, no una garantía, pero una posibilidad de producir nuevos saber-haceres. Si somos dialécticos, tenemos la oportunidad histórica de ser co-creadores de un nuevo poder saber-hacer. Entonces, yo no quiero negar ni renegar de todas las consecuencias que va a tener y que ya tiene esta crisis sanitaria, de todos los efectos que va a tener y que ya tiene. Muchos de ellos son negativos, pero también me parece que es una posibilidad pensar esta crisis como una oportunidad. Si sobrevivimos, ojalá salgamos más fortalecidos de esto y le hacemos honor a ese dicho popular que dice: lo que no mata fortalece. Y para terminar, me parece que es un buen tiempo, un buen momento para rescatar o para valorar la belleza que encierra irremediablemente cada una de nuestras respectivas efímeras existencias. Nada más. Muy bien, Ale, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, nuestras efímeras, la belleza de nuestras efímeras existencias. Muy bien. ¿Continuamos con Alberto? Tu micrófono, Alberto. Sí, sí, sí. No, pensé que iba a Vero ahora. Ah, perdón, por eso... no, Verónica, sí, sí. Perdón, Alberto. Sí, sí. Vero, en el segundo lugar estabas vos, sí. Como quieran, ¿voy yo? Bueno, les voy a pedir un poco de paciencia porque estoy con unas imágenes y vamos a ver cómo sale esto. ¿Ven la imagen? ¿Sale? ¿Ven la imagen? No la escucho. Sí. No sé qué pasó. Bueno. Sí, Vero, se ve. No sé el resto. Sí, dicen que sí, se ve. Bien. Sí, Bueno. sí, me suena. Bien. Este es el plano de mi casa. Aquí vivo. Bueno, en realidad vivo en mi casa, o sea, acá donde estoy. No en el plano. En el plano no entro, obvio. Este es el mapa de la Argentina. Aquí está mi casa. Esta casa en la que estoy. Aquí, en la Argentina, están todos ustedes y todos los habitantes del país. Y está la casa y está este plano también. Y mucha más gente. Con esto del coronavirus, en la ciudad de Las Vegas tuvieron que cerrar el refugio de homeless porque algunas personas contrajeron la enfermedad. La municipalidad, a través de su vocero oficial,
informó que la ciudad y el condado trabajaron mucho para abrir un refugio temporal. Luego de mucho trabajo, abrieron el albergue. Este es el albergue, pintado en la bidimensión de la superficie del asfalto. Allí alojan a las personas en el mapa, en el plano. Ponen los cuerpos tridimensionales sobre el asfalto pintado. Lo llaman albergue y en lugar de una puerta ponen la palabra entrada. Este es el albergue, otro de los albergues que también abrieron. Esta es la entrada al albergue. Y la literalidad de esta puesta de los cuerpos en el plano del albergue me impactó mucho. Me acordé inmediatamente de una película, Dogville, del director Lars von Trier. En esa película, que es de 2003, no sé si la habrán visto o no, si no la vieron la recomiendo. En esa peli el director filma la película sobre el plano de un pueblo. El pueblo queda así totalmente a la vista. Este es el pueblo de Dogville, donde va a suceder la película de la que les hablaba. No hay paredes donde guarecerse, si ustedes ven ahí. Esas líneas blancas que ven ahí son las casas. No hay paredes donde guarecerse, ni techos bajo los que cobijarse. Hubo una imagen en particular que me impresionó por este homenaje siniestro que el mundo hizo cuando se adaptó a imagen y semejanza de la película. No sé si ustedes ven acá, en esta imagen de la película Dogville, hay una persona en una silla de ruedas. Pero se desordenó. Bueno. Van a tener que tenerme paciencia porque se desordenó lo que tenía abierto. Si ustedes se fijan en esta foto también, ¿sí? Hay una persona casi en una escenografía de la película con una silla de ruedas. Este albergue, el albergue de Las Vegas, lo pensé como una adaptación, una adaptación del cine al mundo. Así como se lleva un libro al cine por medio de una adaptación, yo propongo pensar algunas de nuestras realidades como una adaptación del cine al mundo. De esta manera, la ficción del cine sería el sustrato base sobre la que se edificaría nuestro mundo. La ficción crea así la realidad. El ejemplo más fácil de ver es el de la Matrix. Cuando hablo de vale también para todo el contenido audiovisual que llega a nuestras pantallas. Por ejemplo, el de las fake news, ¿no? Que es algo que estamos viendo todo el tiempo. No se trata de un fenómeno premonitorio. La película Dogville anticipando el devenir futuro del mundo, sino de la película creando al mundo, sustituyéndolo. Hay un cuento de Borges, se me fue el nombre ahora, pero no importa. La idea es, en ese cuento se trata de que sobre el mundo se hace un mapa sobre un país, el rey manda construir un mapa que cubre el país en una proporción de 1 a 1. Un mapa gigante del mismo tamaño del país que cubre al país en ese mapa de 1 a 1, la cartografía sobre el territorio real del país. Baudrillard va a tomar esto, en su libro Cultura y Simulacro, va a tomar esta idea de Borges y va a plantear que nos estaríamos nosotros viviendo,
Bueno, si hay alguien que sabe de filosofía, capaz que me saca corriendo de acá, pero la idea sería que habría un mapa cubriendo la realidad, ¿no? Un mapa, una cartografía que cubre uno a uno la realidad y la sustituiría. En Nueva York, el que fue, ya no lo es más, el que fue alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, llamó a un concurso para hacer unidades habitacionales donde lo más pequeñas posibles donde pudiera alojarse una persona. Ya se los voy a mostrar. Este fue el resultado. Esta es una de las presentaciones, hubo muchas presentaciones, pero como ustedes ven, esta idea que tuvieron cuando hicieron el albergue entre comillas, ¿no? Ahí en Las Vegas, tuvo su antecedente en este concurso, por ejemplo. Es cuerpos tridimensionales, gente de carne y hueso viviendo en el plano. No sé si alcanzan a ver, esta persona está en el baño, ¿no? En la bañera. Pero bueno, no nos vayamos tan al norte, porque si no podríamos pensar que esto es un problema de los yanquis. Pero bueno, yo estuve buscando porque es algo que me viene, como que me viene hace rato, me viene impactando, pero bueno, ahora mucho más cuando vi la imagen de este albergue en Las Vegas. Pero también me hizo acordar que Dogville también está en Buenos Aires. Esta es una pileta pintada que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Está pintada, no es una pileta de verdad, y la gente va caminando arriba de la pileta. La pregunta que a mí me viene inquietando es ¿qué vamos a hacer con nuestros cuerpos? Bueno, recién Alejandro hablaba de qué pasaría si fuéramos solo una voz, ¿no? Si quedáramos reducidos a una voz. Me parece que esa inquietud viene en este sentido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestros cuerpos? ¿A dónde los vamos a poner? ¿En esta pileta o acá? Esta pileta la hizo el gobierno de Larreta hace un par de años. Y esta pileta la hizo la organización de Milagro Sala en Jujuy. Bueno, de los responsables de hacer estas piletas, una está presa y el otro es jefe de gobierno y ganó las elecciones. Adivinen quién hizo cada pileta, ¿no? Les decía que el gran tema, esta es otra toma de la pileta de más arriba, de la pileta pintada, ¿no? Bueno, les decía que el gran tema es qué vamos a hacer con nuestros cuerpos. La catástrofe de la pandemia ha dejado al descubierto de un plumazo que lo que está ocurriendo con los cuerpos de millones y millones de personas, el traspaso del mundo real al plano virtual que se iba a realizar en los próximos 10 años, se efectuará en unos pocos meses. Brutal. El mapa virtual, es decir, esto del cuento de Borges, el mapa que está uno a uno sobre el territorio del mundo, el mapa virtual engullirá al mundo real. Cabe la pregunta de qué vamos a hacer con los que quedan afuera una vez que se termine de dar vuelta la media.
Y cabe la pregunta, cómo no, de qué vamos a hacer con los que queden adentro. Adentro sería esto, ¿no? Adentro sería esta imagen. Adentro es esta imagen. Yo vengo trabajando en el último tiempo, ¿qué se puede hacer con esto? Mi pregunta no es qué va a pasar con los cuerpos. Mi pregunta es qué vamos a hacer con nuestros cuerpos. ¿Cómo vamos a hacer con nuestros cuerpos para que no queden pintados? Los cuerpos de esta época están diciendo I can't breathe, no puedo respirar. Eso dicen los cuerpos negros en Estados Unidos, los cuerpos de los náufragos en el Mediterráneo, los cuerpos de los fumigados en los pueblos de Entre Ríos, los cuerpos de los enfermos de COVID en todo el mundo. No puedo respirar. Un tuit de un tal Tunguska Mon Amour contesta a la pileta pintada de Larreta y es orientador al respecto. ¿Qué se puede hacer? Y lo que tuitea Tunguska Mon Amour es una imagen que se llama Gente tomando sol en la playa de Larreta. Esa es la gente que toma sol en la playa de Larreta. Aquí vemos la potencia irónica de este meme haciéndole un boquete a la pileta, hiriéndola con una pinchadura semiótica irreparable. Gente tomando sol en la pileta de Larreta es muy interesante porque estampa sobre el asfalto el escándalo de que está faltando un cuerpo. La línea blanca alrededor indica que falta por un crimen cometido por la propia pileta de Larreta. Dice, la silueta de líneas blancas, que la pileta ha sido asesinada. Es imposible no evocar la campaña del siluetazo de las Madres de Plaza de Mayo, en los años 80, para inscribir los cuerpos que nos faltan. Esta fue una campaña en la década del 80, ¿sí?, que hicieron las Madres de Plaza de Mayo. Hicieron 30.000 figuras y empezaron a recoger los datos de cada una de esas figuras. Entiendo que nuestro trabajo debe orientarse en el sentido que nos señala el tuitero, gente tomando sol en la pileta de Larreta, porque es un dispositivo que deshace en el mismo plano bidimensional la operación perversa de reducción de los sujetos y el aplaneamiento de los cuerpos. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, yo lo usé en otro trabajo de hace unos años, de hace varios años. Esto es el muro de Palestina, que divide Palestina de Israel, que Banksy, el famoso grafitero, interviene el muro y le abre un boquete. Lo pinta, ¿no? Y le abre un boquete. Esta es otra de las formas de las intervenciones. Esto son los nombres de las asesinadas, de los femicidios, de las mujeres que han sido asesinadas por femicidio. Esto también es el muro de Palestina. Y encontré una imagen, mientras buscaba esto para hacer este trabajo, encontré una imagen que me pareció también de este orden, que es una imagen en realidad de la tridimensión, es un objeto, ¿no? También de la ciudad de Buenos Aires, que parecen haber sido precursores en todo esto, ¿no? La pileta pintada, ¿no? Y esto que me resultó tan coronavirus, pero fue de un año antes, 2 años antes, tan onda coronavirus, ¿no? Tan bajo el nombre de la terapia, digo, porque esto está directamente ofrecido como la terapia antiestrés, ¿no? Un mundo donde la ficción, ¿sí?, realiza la realidad, el mundo real. Y
Me parece que en buena medida el campo de intervención va a tener que ser sobre ese mundo virtual. No, si el mundo virtual se superpone al mundo real y lo termina sustituyendo, es inevitable que nosotros tengamos que hacer intervenciones en el mundo virtual para tocar algo del mundo real y de los cuerpos, ¿sí?, que están siendo aplanados, ¿no? Bueno, yo hasta ahí. Muchas gracias, Vero. Conmovedor, muy conmovedor. Bueno, la verdad que es conmovedor que hayas podido hacer Silván con esta realidad, las imágenes, la verdad que gracias. ¿Pasamos a Alberto? Bueno, gracias Silvina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar, a quienes están participando de este espacio. El interés por escuchar algo en relación a esta situación que vivimos todos y además escuchar algo en relación a la clínica psicoanalítica y las reflexiones que podemos hacer al respecto. Yo estaba, bueno, estuve anotando un par de cosas, es la ventaja de escucharlos antes a ustedes, ¿no? Entonces tengo un par de anotaciones ya a tener en cuenta. Pero bueno, yo cuando surgió esta invitación, psicoanálisis en cuarentena, primero pensé, ¿no?, estas ideas que uno tiene, pensé si el psicoanálisis estaba en cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, preferí pensar, por otro lado, hacer un pequeño cambio y, bueno, armé la oración el psicoanálisis en la cuarentena, ¿no? Y me dejó un poco más tranquilo para no poner al psicoanálisis en cuarentena y separar un poco las cosas. Y entonces después, que bueno, creo que es un estilo, digamos, de pensamiento, yo trato de los temas que empiezo a pensar, es como que tomo un hilo, empiezo a tirar del hilo, ¿no? Y bueno, empecé a tirar de ese hilo y a construir un pequeño camino por algunos textos. Entonces, para ordenarme, lo que hice es escribirlo a esto y, bueno, voy a seguir un poco el texto para no hacerlo tan extenso y creo que, bueno, se gana un poquito en precisión en este caso. Muy bien. Viral. En la terminología de los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra viral, metáfora de la propagación de información en las redes sociales, habilitada por las tecnologías personalizadas de comunicación. Con el coronavirus, lo viral se ha tornado mortífero. La cruda imagen de miles de muertos, fosas comunes, y los testimonios desgarradores de familiares, personal de salud, las despedidas virtuales, exigen a los encuarentenados recursos subjetivos ante este mundo que se transformó de un día para otro.
Con el paso de los días, el aislamiento se tiñe de incertidumbre, no solo respecto del riesgo viral, sino también del imaginario futuro que brinda cierta tranquilidad neurótica. Allí podríamos situar algún lugar para el psicoanálisis en la cuarentena. Sobre la ausencia. Lacan formula la lógica de la presencia-ausencia, lógica constitutiva que introduce lo simbólico a partir de la presencia en un fondo de ausencia. Esto se vislumbra en la pregunta, ¿puede perderme? Este escenario, ya establecido por Freud a partir del Fordá, deja al sujeto ante la posibilidad de elaboración de una matriz fantasmática. Dice Lacan en el Seminario 5. La demanda es demanda de amor, demanda absoluta, demanda que simboliza al otro en cuanto otro, con mayúscula, que distingue al otro como objeto real, capaz de proporcionar determinada satisfacción, del otro como objeto simbólico que da o rehúsa la presencia o la ausencia. Matriz donde se cristalizarán algunas relaciones básicas que están en el horizonte de toda demanda. El amor, el odio y la ignorancia. Entonces el otro se constituye como lugar en la estructura, en tanto que puede responder, y quedan veladas por el fantasma sus falencias, ausencias, que Lacan escribe con esa A tachada que es el otro barrado. Cuando falla la cobertura fantasmática, que conocemos también como vacilación fantasmática, surge la angustia y en esta ocasión emerge la posibilidad del análisis, en tanto se articula la crisis de las respuestas subjetivas con la posición ética del sujeto. Apoyándose en el malestar en la cultura, Lacan formula en el Seminario 7, el goce es un mal, lo que implica que el sujeto en su dimensión ética queda ante la opción por el deseo o por el goce. La opción por el análisis implica la opción por el deseo de saber que se enlaza en la transferencia como demanda de análisis. Sobre la presencia. Lacan desarrolla en el Seminario 11 la presencia del analista, como una manifestación de la transferencia que da soporte al neurótico para que pueda tomar distancia de la demanda del otro. Allí recorre algunos puntos importantes formulados por Freud respecto de la transferencia y va a focalizarse en el amor, ese falso amor ambivalente en el que se establece la relación analizante-analista, relación que va más allá del momento de la sesión. El campo del amor, que implica un lazo libidinal, tiene que ver con la presencia. Como en el amor, también la presencia del analista no se reduce a estar en persona, en cercanía física, sino a estar presente en la vida del analizante. Estar presente de un modo diferente a la presencia del otro, con mayúscula, ante quien el neurótico vive respondiendo desde su ideal. Dice Lacan refiriéndose al ideal. El sujeto se ve en el campo del otro. También es el punto desde donde habla. Comienza allí en el lugar del otro a constituir a esa mentira verídica con que empieza a esbozarse lo que a nivel del inconsciente participa del deseo. El punto que señala aquí es el desarrollo de una verdad que se enlaza al deseo, y esto se produce a partir de la asociación libre establecida como fundamento en la dirección de la cura. Cito una cuestión respecto del deseo del analista. Sabemos que a través de las fluctuaciones de la historia del análisis,
de la intervención del deseo de cada analista, se ha logrado añadir algún detalle, alguna observación complementaria. Se ha logrado refinar alguna incidencia y esto nos permite calificar la presencia de cada analista en el plano del deseo. Entonces, hablamos de análisis, si como dice Freud esperamos la transferencia, y a partir de allí consideramos la presencia de este analista, de cada analista, en la vida del analizante. Presencia que va más allá de lo fáctico, que como bien establece Lacan, debe incluirse en el concepto de inconsciente. En estos días de cuarentena, la situación del análisis se ha puesto a distancia de los cuerpos, que nos permite observar el punto de soporte del encuadre transferencial en el caso por caso. Si, como dice Lacan, la presencia del analista debe incluirse en el concepto de inconsciente, en cada sujeto, la dimensión de la presencia requiere diferentes soportes. Para alguno, se sostiene esa presencia a partir de la voz que resuena desde el auricular del teléfono. Para otros, por la voz y la mirada que pareciera dibujarse en los píxeles de alguna pantalla. Y para otros es insostenible la ausencia que implica el no encuentro en la sesión. Observamos entonces estas variantes del modo en que la transferencia se apoya en cada caso. Sostenes que apelan a la estructura y a las marcas que ha tenido determinado sujeto. Estos son aspectos de relevancia para un psicoanálisis en la cuarentena. Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Alberto. No sé si se escucha. Me parece que es una mesa sumamente rica para que podamos conversar. Alejandro un poco apelando a hacer estas distinciones conceptuales en cuanto a panangustia y angustia, ansiedad, estrés, ¿no? Y situando desde el psicoanálisis la angustia como esa posibilidad y ese motor también para poder salir en todo caso o ir en busca de una salida del sufrimiento y del malestar que nos puede en este momento interpelar la situación de amenaza de la pandemia, del COVID, del virus, ¿no? Y apela a este lugar de ni renegación y en todo caso que tenga que ver con la creatividad sin negar las consecuencias que ya las estamos atravesando, las consecuencias de la pandemia, ¿no? Verónica de alguna manera trae cuestiones que van más allá de una lectura específica respecto de lo que nos pasa en nuestro país, o en el análisis, o en la práctica analítica. Yo tengo una pregunta, Vero, también para vos. Y Alberto, que me parece que hace un recorrido más específico respecto de la práctica analítica y los efectos, los atravesamientos en cuanto al trabajo, a los análisis, a las posibilidades y a los obstáculos que se propician en relación al teletrabajo, que según la estructura y según las marcas pueden tomarlo o no, ¿no? Y depende de cada sujeto. Bueno, abrimos las preguntas, la conversación. Comento algo aquí respecto de Alejandro, lo que planteabas de Borges, que no te acordabas del título, es El rigor de la ciencia, Del rigor de la ciencia, es el texto de Borges. Gabriel Colicelli dice que también pensó algunas cuestiones que le gustaría comentar si es posible. Sí, Gabriel, si querés abrir el micrófono, Gabriel, después sigue Paula Mena. O si querés escribirlo, Gabriel, yo lo digo.
Hola, ¿se me escucha? Sí, Gabriel, te escuchamos. Bueno, primero que nada, perdón que no se me vea, pero el setup no es lo más ideal acá. No tengo justo cámara en la computadora. Bueno, yo pensé un par de cuestiones, sobre todo en base a lo que proponía Verónica, me pareció muy interesante. Eh, la verdad, no sé por qué, pero me vino a la mente enseguida una película de una de mis series favoritas, que es una serie japonesa, lo que se conoce como anime comúnmente, eh, que se llama Evangelion, Neon Genesis Evangelion se llama. Es bastante conocida, de hecho, en general. Ya veo un par de personas que se están ahí sonriendo. Bueno, hay una película sobre esta serie que intenta de algún modo darle un cierre y que se llama The End of Evangelion. Y me vino a la mente enseguida por esta cuestión que planteaba Verónica respecto a, digamos, solapar, por así decir, los cuerpos tridimensionales en un espacio bidimensional. En esta película hay una escena, digamos, para resumir, cierta organización tiene un plan que se llama Plan de Complementación Humana, y el objetivo de ese plan es que todas las almas humanas puedan volver como a lo que sería el útero materno psicoanalítico, digamos. Es decir, hacer de todas las almas un solo ente, bajo la premisa de que ya no habría sufrimiento en ese plano. Yo pensaba esto porque, bueno, este plan efectivamente se completa en un momento de la película, y a partir de ese momento se observa como al protagonista que está en ese mar. En la película aparece como una especie de mar donde todos son uno, y bueno, el protagonista aparece ahí con ciertos dilemas. También lo pensaba en relación con el cuerpo, sobre todo, porque justamente una de las cuestiones que aparece también, además de ser uno, es digamos, ese borramiento de los límites que tendría el cuerpo, y que este plan posibilitaría llevar a cabo, y que en teoría, bueno, acabarían con el sufrimiento. Cuando todos son uno, todos sienten lo mismo. Hay una escena muy también que yo pensaba del protagonista charlando con otro personaje, y en el cual se ve que los cuerpos están unidos. Es un chico el protagonista y está hablando con una chica, y en la escena se ve que sus cuerpos están unidos literalmente, o sea, son como que uno sale del otro. En un momento esta chica le dice, bueno, pero tú puedes hacer lo que tú quieras aquí, y se transforma en otro personaje con el que el protagonista tenía relación. Y yo pensaba todo esto sobre todo porque esta cuestión, también con lo que dijo Alberto del distanciamiento, de la distancia de los cuerpos, porque lo que me parece que en la película, o al menos a mí me resulta muy, muy tajante eso, lo que aparece ahí es que el distanciamiento no da resultado, porque al final el protagonista dice, bueno, pero acá estamos todos juntos, pero ¿cuál es el punto? Y él decide volver todo hacia atrás, y decide, bueno, cancelar ese plan, digamos, cancelar ese estado de unificación del todo, y volver a ese mundo real, digamos, de la realidad, sufriente. O sea, el protagonista como que en un punto dice, bueno, pero si yo no puedo sufrir tampoco, ¿cuál es el punto de estar todos juntos? Si nadie puede en realidad sentir nada. Entonces yo pensaba esto, el tema de la distancia de los cuerpos, que en estas escenas que yo estoy trayendo me parece como algo que, más allá de posibilitar una mejora, parecería que es todo lo contrario, parecería que es imposibilitante. Digamos, bueno, estamos todos juntos, pero ¿de qué nos sirve eso si se borra la subjetividad, si se borra hasta el cuerpo incluso? Bueno, no me quiero extender mucho, pero bueno, son esas las cuestiones. sí. Digamos, me surgió la pregunta por este tema de, bueno, la distancia, qué distancia,
porque también con lo que planteaba Verónica parecería como que podríamos decir, bueno, pero la distancia en este caso es algo deseable. Yo lo pensaba en dos términos. Por un lado, el distanciamiento que, bueno, todos convenimos en sostener para la mejoría de todos, y al mismo tiempo las escenas de este albergue que ella pasaba donde estaban distanciados, pero estaban uno al lado del otro, separados por una línea pintada. Bueno, vamos Y bueno, a eso redondear la pregunta, Gabriel, así le damos lugar a otros participantes que quieren comentar y preguntar, ¿puede ser? Sí, perdón, es que tengo como todo muy, muy despelotado. Pero bueno, la pregunta sería esa. Cuando hablamos de distanciamiento, o de distancia, mejor dicho, de los cuerpos, ¿cómo lo pensamos? Bien. Gracias. No sé si quieren comentar algo, Vero, o escuchamos los otros comentarios y después respondemos. ¿Cómo hacemos? ¿O querés comentar algo ahora, Vero? No, una cosita nomás. Yo no he visto la serie a la que él hace referencia. Si después podés escribirme el nombre para ahí en el chat, así la veo. Me parece súper interesante. Bueno, no tengo mucho para comentar de lo que él estaba planteando, pero en principio te diría que la idea de, bueno, todos unidos en el ente, esa unidad que impediría las discontinuidades, las diferencias, ¿sí? Y nos haría supuestamente felices, es también un poco la idea de la Matrix, la película Matrix, donde el lugar de los cuerpos serían terminales de carne de una gran red unificadora, ¿no? Seríamos los humanos terminales de carne de la red. Y bueno, hablando del teletrabajo, podría llegar a ser uno de los destinos de todo esto, ¿no? También depende de qué hagamos, ¿no? Lo estoy diciendo no es mi onda el apocalipsis, aviso. Por ahí puede sonar porque el material es bastante distópico, pero bueno, así como están los albergues digo, ¿qué es lo que pasa con los cuerpos, no? Así como están las imágenes de este albergue que yo mostraba, ¿no? En Jujuy hicieron una cárcel, en Jujuy hicieron una cárcel al aire libre, también, Así como están esas cosas, qué sé yo, en Estados Unidos ahora está habiendo una gran masa de cuerpos en la calle, protestando contra ¿no? En protesta por lo que está ocurriendo con la segregación racial, los asesinatos de las personas negras en Estados Unidos. Esos momentos de masificación de aparente uno que se arma ahí, ¿no? Que son distintos, son de distinta cualidad. Bueno, hasta ahí. Sí, yo me quedé pensando en esto de que la ficción realiza la realidad, que decías, Verónica, y que de las intervenciones se tratarían en todo caso en las intervenciones en el mundo virtual, ¿no? que planteaste de algún modo. Y me acordé que, por ejemplo, Jorge Alemán tiene un breve texto, sacó su libro sobre Pandemonium ahora, pero salió una nota en el diario de algunas cuestiones que él plantea, en donde él dice que estamos viviendo un tiempo en donde se caen todas las ficciones. Y yo escuchándote a vos decía, bueno, se caen todas las ficciones porque quedan engullidas por esta construcción del mundo, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Esto de, bueno, ¿qué hacemos con los cuerpos, no? ¿Qué vamos a hacer después con los cuerpos, después que pase la pandemia? Por ejemplo, el tema de la cuarentena. Así preciso un poco mi planteo. Sí. Desconozco lo que está planteando Alemán al respecto ahora, pero para precisarlo, por ejemplo, el tema de la cuarentena. Hicimos la cuarentena, ¿no? Empezamos la cuarentena, los primeros 15 días, los segundos 15 días, y comenzó una limada
el auténtico pasarle la lima, ¿no? Serrucharon la cuarentena. ¿Cómo la serrucharon? Por ese mapa virtual que cubrió la realidad, ¿no? Entonces apareció que estábamos todos angustiados, que la estábamos pasando muy mal en la cuarentena, que había que cortar la cuarentena, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno, comenzaron a discutir esto como pudieron, pero es un hecho que la cuarentena no estaría prácticamente andando en buena parte del país, y no creo que en realidad haya sido una decisión del gobierno. Creo que ha sido algo que se impuso desde ese mapa virtual y que termina sustituyendo el mundo real, digamos, ¿eh? En el sentido de que, bueno, se impone en nuestras vidas y en relación a nuestros cuerpos, es decir, dónde nos vamos a mover, cómo nos vamos a mover, ¿no? Parte de esta campaña virtual, audiovisual en los medios, con un contenido, han creado una ficción. Por eso no voy a discutir además con un alemán, ¿no? Porque no me da, pero digo, en principio te diría que crearon una ficción que resultó más efectiva que la idea de bajar la curva, ¿no? Y la idea sería, vamos a morir de hambre, digamos, tenemos que salir y tenemos que seguir la vida, ¿no es cierto? Bueno, eso también es una ficción, ¿no? Y lograron imponerle, y bueno, estamos haciendo eso. Ahora realmente está sucediendo eso. Hay otro comentario de Paula Mena. No sé, Paula, si estás por ahí. Sí, ahí Paula abre su micrófono. ¿Qué tal, Paula? Hola a todos, buenas noches. Hola. Bueno, yo traté de ser lo más ordenado posible para poder... Me pareció súper interesante, me hace muy feliz estar con otros psicoanalistas hablando, muy feliz. Respecto de lo que dijo Alejandro, yo tenía para hacer una pregunta. Él habló en un momento de atención hospitalaria remota. A mí me gustaría, si es posible, que él amplíe esto, a qué se refería con esto. También acordar con él, yo hace bastante poco que he comenzado a ejercer, digamos, y la pandemia no es un tema de los pacientes. A los pacientes no les ocupa esto, les ocupa o les preocupa más el poder propiciarse un espacio de intimidad en algún lugar, inclusive en un auto, para poder tener la sesión. A mí me parece muy válido, pero requiere de otros encuadres, por lo menos yo lo he vivido así, como por ejemplo de la cuestión de cuándo contestar una llamada, cuándo contestar un WhatsApp. Creo que otro tipo de encuadres que uno tiene que ir inventando. Lo otro que cuando te escuché a ti, Verónica, se me vino así inmediatamente un texto de Silvia Bleichmann que se llama El desmantelamiento de la subjetividad. Me parece que esto que dijiste esto de la playa de la Reta, se lo voy a contar a todo el mundo que encuentre, porque me quedé impactada con esto, ¿no? Y por último, Alberto, yo lo que te iba a preguntar es cómo vos interpretarías a partir de este desarrollo que hiciste de la ausencia-presencia, esto que el presidente ha puesto en términos de guerra como este enemigo invisible, y cómo ahí, con este enemigo invisible, si podríamos pensar, no sé si se te ocurrió, cómo se construiría un fantasma en relación a este invisible, este atacante invisible, digamos. El fantasma entendido como una respuesta ante la realidad, digamos, ¿no? Un recurso válido del sujeto. Gracias. Bueno, sí, ¿contesto lo primero? Sí. Bueno, no,
preguntaba en relación a la atención remota hospitalaria. Bueno, por las medidas de cuidado que hubo que tomar y que todavía las sostenemos, en el hospital hicimos una reconfiguración, estoy con esa palabra hoy, una reconfiguración de la atención ambulatoria, y disminuimos lo presencial a lo estrictamente indispensable. Por lo tanto, bueno, inauguramos una línea telefónica para atención todos los días, incluidos sábados y domingos y feriados, de 8 a 18, donde se estableció una guardia telefónica con profesionales del hospital para receptar las demandas de la población en general y receptar las inquietudes de pacientes que ya se venían atendiendo en el hospital. Por supuesto que los pacientes que ya venían con su tratamiento continuaron con sus profesionales en forma remota, más allá de la guardia telefónica. Bien. Ese es un poco lo que armamos hospitalariamente. Y yo decía que me parecía importante poner estas cosas en serie, ¿no? Como decía Silvina en la presentación. O sea, estamos sosteniendo la práctica analítica en estos términos, o como decías vos, con estas características, pero también me parece importante ponerlas en serie con todos estos dispositivos que también se sostienen en otros lugares. Gracias. Después, creo que había preguntas para Verónica y para Alberto de ellos. Sí, por eso no sé, yo aquí tengo en el chat algunos aportes y alguien más quiere tomar la palabra. No sé, Alberto, si vos querés hacerle un comentario a la pregunta de Paula. Sí, comento algo, Paula. Bueno, qué pregunta. Si podemos hacer un fantasma con el enemigo invisible es una pregunta que no se me había ocurrido. Son muchos años que no, está bueno porque yo la daría vuelta un poquito, digamos. Creo que esta idea que no la dice cualquiera, ¿no? Nosotros sabemos que la lógica de discurso, bueno, no es lo mismo que enemigo invisible lo defina alguno que comenta algo por ahí, a que lo defina el presidente, diga que estamos frente a un enemigo invisible. O sea, desde dónde se habla es una de las claves de la lógica de discurso. Y bueno, frente a esto yo creo algo se ha hablado y creo que, bueno, pone a trabajar, vamos a decir así, la fantasmática, ¿no? Y ha habido, bueno, diversas respuestas sobre la cuestión. Creo que Alejandro comentaba algo de esto de, bueno, esta posición de el virus no existe, esto es un invento, digamos, o sea, la cuestión más renegatoria, podríamos decir. Gente muy asustada, por otro lado, ¿no? Donde esto del enemigo invisible evidentemente refiere a alguna cuestión que, bueno, les produce, bueno, todo un exceso de precauciones, más allá de que es un momento donde las precauciones son como la línea a seguir. Pero creo que la idea de enemigo invisible, bueno, ha sido el modo en que lo pudieron definir. De todos modos, me parece que, apelando un poquito a lo que trabajaba al final del escrito, tiene que ver con la fantasmática, ¿no? De cada uno. Tiene que ver ahí con que ese enemigo invisible puede ser sobrellevado más o menos como la mayoría,
¿no? Esto que comentaban es cierto, la gente no es que está hablando del encierro y qué sé yo, bueno, por ahí hace algún comentario, pero en líneas generales se sigue hablando de sus cuestiones. Y bueno, en algunas otras ocasiones no, ¿no? Como que genera cierto, es más, esta posición de que no existe el virus, más allá de que está muy mezclada la cuestión político-partidaria en esto, pero más allá de eso, hay algunas posiciones del estilo renegatorio que son realmente llamativas, ¿no? Gente que ha levantado una bandera en este momento diciendo que esto está todo inventado y que quieren hacer, no sé, bueno, una cuestión que llama la atención, digamos. Bueno, no me extiendo más, pero es lo que puedo decir. Ahí Mandy está levantando la mano, pero creo que había gente antes. Aquí un comentario de Sol Gaspós, que dice que se le hizo interesante pensar cómo los 3 registros se pueden ver en esas imágenes compartidas por Verónica. Puede pensarse como aún en su intento de completar en lo imaginario con esas pinturas y en lo simbólico de lo que representa esto, y no dejarían de bordear lo real, de ese real agujereado real, de aquella corporeidad de lo que falta, y es una pregunta. Después ahí pusieron el nombre de la película, Verónica, de la primera pregunta que te hicieron. Alejandro respondió sobre la cita y Camila Candiotti pidió la palabra. ¿Querés, Cami? No sé si está... Ahora ahí aparezco, me desbloqueé. Igual como en este sistema como que uno no se ve, bueno, supongo que doy la cara. Igual en un momento en el que justo lo familiar se desacomoda, estaba bastante tranquilo. No, estoy en una reunión. Parece un chiste. Vicky. Sí. Por favor, Victoria, anda. Mil disculpas. Agradezco o aproveché pude incluirme por el infortunio de la semana pasada y agradezco a Silvina entonces que me haya podido incluir y pasarme el link. Bueno, estuve toda la conversación escuchando muy atentamente, les agradezco, me encantaron los trabajos y celebro el espacio. Y también las imágenes y la articulación, Verónica, que ibas haciendo, me tocaron el cuerpo, y cada uno desde su trabajo y desde un punto de vista diferente, creo que pone en el centro la cuestión de la biopolítica, es decir, este tratamiento de los cuerpos y cómo responde cada uno, cómo responde el psicoanálisis, ¿no? Este binomio o esta articulación entre el mercado y la sustancia gozante, ¿qué? Si es una terminal de carne como Matrix, si es tratar de reducir al puro plano, ¿no? O bueno, o qué hacemos con esto tridimensional y con el anudamiento entre simbólico, real e imaginario. Eso por una parte, y por otra parte, esto de que por una vía es como que va el COVID y por otra la pandemia, que la pandemia es una administración de los goces, ¿no? Entonces los analizantes, creo que, y fundamentalmente los analizantes, que es diferente a las primeras consultas, a las que se desencadenan en la pandemia, de lo que siguen hablando justamente es esto, ¿no? De este goce afectado, que venía bien mal como funcionaba y de repente este real que conmociona y que bueno, que toca eso y habrá que ver, digamos, cómo cada cual se las arregla con eso. Y muy importante, me parece en general, todos los psicoanalistas con una actitud de mucha responsabilidad en relación a preguntarse sobre su práctica, porque lo que yo escucho es que
no es, bueno, no se puede ir al consultorio, paso al teléfono, a la videollamada, etcétera, sino que verdaderamente hay una pregunta y un volver sobre la práctica, caso por caso, a ver qué hay ahí de analítico, qué hay de terapéutico, ¿no? Y eso me parece que es una ética muy valiosa del discurso que se ha verificado, digamos, una vez más, si bien no sabemos muy bien cómo va a seguir, qué consecuencias va a tener, etcétera, pero esta, digamos, esta disciplina y esta responsabilidad de volver sobre la práctica, como dice Lacan en RCI, el psicoanalista es al menos dos, ¿no? El de la práctica y el que vuelve sobre ella, me parece un valor muy importante. Así que bueno, gracias. Gracias, Cami, por tu aporte. Sí, bueno, yo me quedo pensando en esto que dice Camila y también lo anudo a lo que Alejandro planteó de alguna manera como responsable en cuanto a la dirección de una institución, que es otro plano, hablando de planos y de los cuerpos, en donde hay instituciones que quedaron a puertas semiabiertas y hay otras instituciones a puertas cerradas, ¿no? Que creo que eso tiene otras consecuencias. Habrá que ver después qué consecuencias, ¿no? Mandy, vos querías... Hay otra persona que quiere preguntar, pero Mandy, vos habías levantado la mano, me parece. Ah, Sí, Verónica quiere aportar algo, sí. Espera, Mandy. dale. Dale, Vero. Una cosita nomás, porque se reitera el tema en los comentarios y en lo que decía recién, Sí. del RCI y de las imágenes. Solamente no me voy a explayar en eso porque se requeriría de bastante tiempo para explicarlo, pero bueno, el RCI funciona, la idea de los registros, de lo real, lo simbólico y lo imaginario, funcionan sobre la base de un imposible, en términos lacanianos. Habría un imposible y en función de eso se organizan los registros. En el caso de estas imágenes que yo muestro, bueno, yo los muestro como imágenes, pero en realidad ahí es donde estamos en esta cuestión de si es real, si es mundo virtual, si no es una foto, esto estaba ahí. Sí. En estos puntos lo que está renegado es una operación perversa y está renegado el imposible de poner cuerpos tridimensionales en la bidimensión. Es imposible. Un cuerpo tridimensional, ¿sí?, es distinto de una figura, de una silueta. No es lo mismo un cuerpo que una silueta. Los cuerpos no pueden vivir en la dimensión. Perecen, mueren. Por lo tanto, por eso yo planteaba que la pileta de Larreta, me tomé una licencia un poco extrema, pero me parece que vale, que la pileta de Larreta es una pileta asesina, como el bombón asesino. ¿Por qué? Porque lo que muestra, ¿sí?, es, bueno, el destino de los cuerpos. Los cuerpos están destinados a ser o terminales de carne o a no estar. O ser simplemente una silueta, por eso es tan interesante ese tweet con la foto, ¿no?, de gente tomando sol en la pileta de Larreta. Si uno se mete a la pileta de Larreta, le pasa lo de esa figura, de contorno de esa silueta, de contorno blanco, queda así. Ya no es un cuerpo, es una silueta, una figura. Sí. Y ahí las categorías de real, simbólico, imaginario quedarían suspendidas, por lo menos como lo plantea Lacan. Si a alguien le interesa, hay una autora que trabajó esto, que se llama Perla Esné, en un libro que se llama La Shoah en el siglo, donde ella trabaja el tema del nazismo y trabaja justamente este tema y propone una serie de modificaciones a ese nudo RCI que deja de ser Borromeo, ¿sí? Y dice algo muy interesante que es muy orientador. Dice:
El nazismo genera un lazo social, es decir, anuda RCI, lo anuda, no borromeicamente, no con el nudo borromeo, ¿sí? Lo hace de otra manera, propone una suplencia, que ustedes, si van al libro la van a encontrar, es muy interesante, pero lo que dice es lo siguiente, y extermina lo que haya que exterminar en lo real que le haga objeción. Es decir, si la tridimensión de los cuerpos hace objeción, la extermina. Bien. Entonces, al que le interesa puede recurrir a ese libro. Yo hasta ahí. Sí, me quedé también con esto, anudamiento que hiciste respecto de la expresión, la manifestación en los 80 de las Madres de Plaza de Mayo con la expresión de las siluetas, digamos, respecto de los cuerpos desaparecidos, ¿no? Tal cual. Sí. Esa es la idea. Sí. Bien. Mandy. Sí, no, quería decir dos o tres cosas nomás. Respecto de lo que plantea Alejandro, coincido con esta cuestión de, por lo menos mi experiencia ha sido esa, ahí está la coincidencia. Los pacientes con los que he seguido trabajando, primero en forma remota, después en forma presencial otra vez, nunca pusieron en el centro digamos, de la escena analítica el tema de la cuarentena y de la pandemia. Coincido con esto de que esta idea de la angustia que provoca la cuarentena, yo no la vi, al contrario, en muchos casos vi en el encierro de la cuarentena una apertura para algunos. Es decir, también ahí está el caso por caso y lo singular, que es lo que rescata Alejandro, me parece interesante, ¿no? Respecto a lo que dice Verónica, tengo ahí como dudas, cosas que evidentemente no debo haber entendido, algunas cuestiones, Vero, que vos planteaste. Cuando vos planteas lo virtual realiza, no, la ficción realiza ¿cómo es tu frase exacta? La ficción realiza el mundo, algo así dijiste. La ficción realiza la realidad al mundo real. Exactamente. Intervención en el modo. Yo me pregunto que de qué manera nosotros trabajamos con lo real, digamos, nosotros trabajamos siempre con lo virtual. La realidad con la que nosotros trabajamos es una realidad virtual. El fantasma, ya sea entendido como velo, como pantalla, o como axioma, o como querramos entenderlo, construye una realidad, que es la realidad en que, digamos, creemos que esa es la realidad. Me parece que lo que está ocurriendo ahora, como dice Aleman, es la caída de las ficciones. Caída de las ficciones en tanto cada vez hay menos ficciones que, digamos, tapan esta emergencia que en este momento asistimos con el coronavirus, con el COVID-19, esta emergencia que nosotros llamamos emergencia de lo real. O sea, cada vez las ficciones son más pobres para construir, digamos, una realidad vivible. Me parece que es esto. A mí se me vienen a la cabeza conceptos como lo siniestro, entendiéndolo como diferencia de la angustia de lo que plantea Alejandro, ¿no? La angustia como esta cuestión que él diferencia de la ansiedad, básicamente del estrés, que tampoco yo sé de qué se trata. Me parece que más estamos en una situación que podemos entenderle de lo siniestro, en tanto esto, ¿no? Lo familiar que se vuelve extraño. La pregunta que le hacen a Alberto de cómo construir un fantasma que vele este enemigo invisible, me parece que da cuenta cómo construir una ficción, que de alguna manera no sea esta ficción, ahí está, me encantaría ver que vos pudieras decir algo de esto. No es que no haya ficciones, hay ficciones, estas ficciones que han construido los medios hegemónicos, estas ficciones que han hecho, digamos, que la gente, en lugar de cuidarse, se descuide, por ejemplo, o crea que se van a morir de hambre. Todas estas ficciones que se construyen a través de los poderes hegemónicos, de los poderes, sobre todo de los medios, ¿no? Que uno escucha a diario en la calle. Uno escucha a diario, yo al menos en distintos lugares escucho cómo estos discursos que provienen de estos sectores
de poder construyen una realidad que también es una ficción, pero una ficción, digamos, que en todo caso tiene más que ver con el concepto este que planteaba Alejandro de renegación, ¿no? Esta es la idea suelta y confusa que se me ocurre. Gracias. Sí. Sí, Vero. Con respecto a eso, no, lo que yo jugué con una idea que es la idea de la transposición en el cine. La idea sería que vos podrías, hay un término más conocido que es el de adaptación, adaptación cinematográfica de una obra literaria. Entonces yo llevo una obra literaria al cine, hago la película. Lo que yo estoy encontrando, pero no es nuevo, no es una idea mía, pero que sí me la estoy chocando todo el tiempo, es que uno encuentra que el mundo se hace a medida de la película, ¿no? La Matrix, por ejemplo. Entonces, lo que estoy diciendo es que la ficción de una película, ¿sí?, crea mundo. Pero bueno, no es una idea innovadora, digamos, es cuando Judith Butler, por ejemplo, piensa la cuestión de los géneros, se basa mucho en una experiencia que ella tiene, que es como ella veía que su abuelo cada vez se parecía más a John Wayne, y su abuela más a Judy Garland, y sus padres a los actores de Hollywood de su época, ¿no? Y cómo iban modelándose cinematográficamente las familias, los géneros, etc. Y a partir de ahí ella empieza a estudiar esto. Es decir, cómo Hollywood creó mundo, ¿no? Me parece que es como Disney creó mundo, me parece que es algo que, bueno, que todo el mundo se ha encontrado con eso. Lo que a mí me viene impactando es encontrar que esas ficciones es como que el cine transpone como una adaptación, ¿sí?, del género cine al mundo, digamos, al mundo real. No estoy usando acá la idea de real lacaniano, ¿no? Hablando de otra cosa. En esta, lo que vos decís, Mandy, de que la realidad es fantasmática, efectivamente, lo que nosotros llamamos la realidad es fantasmática y tiene un sustrato cinematográfico, tiene una forma de montaje cinematográfica. Ahora, qué sé yo, me parece, por ejemplo, cuando vos ves la fotografía esta del albergue, ¿no? Del albergue de Las Vegas, y ves los comentarios de la gente abajo, que comenta indignadísima con esa situación, ¿no? Yo leía eso, los comentarios eran todos en inglés, ¿no? Mi inglés no es muy bueno, así que yo me puse, porque trataba de entender qué era lo que discutían tanto, se notaba que la gente estaba indignada, ¿no? Cuando me pongo a ver, estaba indignada, porque los mendigos que están ahí, los lincheras que están ahí, están demasiado cerca uno del otro. La indignación era que se iban a contagiar del COVID, no que estaban a la intemperie. Bueno, digo, el ingrediente ético, ¿no? Uno podría pensar, el ingrediente de la responsabilidad, o que, bueno, la afectación ¿dónde estaba? Y el tema era... No puede respirar. Exactamente, no lo habían distanciado lo suficiente, ¿no es cierto? Es algo bastante enloquecedor el mecanismo de perversión. Sí. Entiendo que ahí el fantasma, ¿viste? O estas categorías que nosotros tenemos para pensar algunas cosas, no sé hasta dónde las podemos usar, ¿no? Porque lo del fantasma, yo entiendo que, bueno, por lo menos frente al horror tambalea, y en la intemperie no sé hasta dónde se sostiene. Sí. Sí, yo agrego a esto que en mi experiencia sí vengo escuchando una gran preocupación respecto de la cuarentena y que, bueno, la cuarentena no ha sido el tema, digamos, para algunas situaciones, no ha sido el tema de complejidad, pero para muchos otros ha sido una gran preocupación.
sobre todo respecto de cómo responder a este marco que la cuarentena implica, determinados cuidados, cómo responder a esto en zonas en donde no tienen ninguna posibilidad de acceder, por ejemplo, no sé, al alcohol en gel o a un barbijo o a mantener una distancia en una casa, ¿no? Me parece que depende, digamos, de diferentes ámbitos sociales también, es cómo se va a interpretar y a posibilitar qué se hace con esto, ¿no? Cómo se responde. Ahí Imanol Rodríguez quiere hacer una pregunta, no sé, Imanol, si estás. Porque eran... ¿O te fuiste? Hola, ahí se me escucha, pues. Sí, Imanol. Sí, a ver, cámara no voy a activar, gente, discúlpenme, pero estoy en mi casa medio despeinado, así que está bien. No, un poco la pregunta iba por el lado de la pregunta que hizo Mandy, digamos que un poco ya Verónica la pudo desarrollar, porque era para pensar esto, digo, de qué cuerpo hablamos en psicoanálisis o qué cuerpo se trabaja en la clínica psicoanalítica, porque digo, uno podría hacer esa extrapolación de decir que ya Verónica la trabajó, esta extrapolación de decir, bueno, nosotros trabajamos con discurso y con seres de discurso y la corporalidad del discurso, y esas personas que sostienen eso podría decir, bueno, una pintura en el piso es una pared, ¿no? Simbólicamente es una pared. Entonces, ¿cómo los conceptos, digo, si se pueden extrapolar tan fácilmente desde, por ejemplo, la clínica? Digo, un arquitecto lacaniano diría que capaz que ese plano es una pared, entonces te dice, acá tenemos la solución simbólica al coronavirus, digamos. Entonces, digo, poder puntualizar bien de qué cuerpo hablamos y si es el mismo cuerpo, digo, el que está fuera de la clínica psicoanalítica, el que se sienta en el diván, digo, cómo hacer presentes los cuerpos en la clínica, que Verónica decía, cómo hacer presentes los cuerpos. ¿Es el mismo cuerpo? ¿Es el que está en el diván y el que no tiene que mirar al analista porque, digo, lo imaginario ahí es un obstáculo? ¿Es el mismo cuerpo que está afuera y que necesita de una pared y necesita de cierta temperatura? Digo, se me aparecen como tensiones y como que se empiezan como a chocar, me parece, las definiciones de cuerpo o como empiezan a ser como contradictorias o a hacer agua. La falta, como podríamos decir, de una definición bien rigurosa de cuerpo o de qué hablamos cuando hablamos de cuerpo y dónde, si se pueden extrapolar fácilmente. Era eso, pero un poco Verónica ya lo trabajó, me parece. A ver si se activa esto. Sí. Alberto, ¿querés hacer algún comentario? Sí, comento algo porque, bueno, escucho entre las intervenciones y lo que circula, diríamos, en las preguntas y demás, aparece, bueno, obviamente mucho este tema del cuerpo, de los cuerpos. ¿Qué haremos con los cuerpos? La pregunta de Verónica y el tema de la distancia, escucho que es otra de las cosas que surgen aquí entre las preguntas y demás. Y bueno, esto de la presencia, que bueno, yo intenté decir algo, es un concepto que tiene sus vueltas. Pero bueno, Imanol ahí comentaba esto de qué cuerpo y demás. Me parece que si uno al menos lo piensa desde Freud, digamos, el cuerpo se constituye a partir de la libidinización, diría Freud, ¿no? Es decir, no solo de ser hablado, sino del contacto, ¿no? Porque el tema de la distancia tiene que ver con el contacto. Si hay algún contacto, no hay algún contacto. Y la pandemia nos pone a distancia, o sea, nos está privando del contacto, ¿no? Nos está privando de eso que tiene que ver con la satisfacción,
con esa vía de la satisfacción. El concepto de presencia, bueno, tiene otra lógica, quizás un poco más compleja, porque, bueno, apela también a un aspecto irreductible, ¿no?, en la presencia, que es un poco lo que la experiencia nos deja como legado en esta situación, ¿no? Porque creo que más allá de que la gente hable o no de la cuarentena, de esto, creo que todos estamos de acuerdo que no es lo mismo atender a un paciente del consultorio que atenderlo por teléfono, digamos. O sea, lo mismo no es. Hay algo ahí que surge en términos de lo irreductible de esa presencia, que se puede pensar por este lado de la distancia también, o del contacto, que creo que es uno de los puntos que la pandemia va a dejar, ¿no? Porque lo que aparece claramente, me parece, por lo menos por cosas que vamos escuchando, no solo en la clínica, sino en otras personas que podemos ir conversando o leyendo algún comentario, es que, bueno, hay algo en esto de el encontrarse que tiene que ver con la cuestión de la distancia. Hay un ejemplo en estos días que fue bastante interesante, que se comentó mucho en los medios de Buenos Aires. Esto de que se habilitó salir a correr, no sé si todos lo deben haber visto, se habilitó salir a correr, y cuando se habilitó salir a correr tal día a las 8 de la noche, toda la gente junta, ¿no? Precisamente, todos amontonados salieron a correr, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, hay algo acá, ¿no?, que está tocando esto de la distancia, que tiene este aspecto irreductible que obviamente pasa por este punto del cuerpo que tiene que ver de cómo se construye un cuerpo, que es a partir de la libidinización, ¿no? A partir de que hay un otro que va a libidinizar ese cuerpo. Es, creo, un aporte para no dejar de lado eso que tiene que ver con algo de lo que decía Manuel, ¿no?, que preguntaba un poco de qué cuerpo hablamos. Bueno, algún aspecto por ahí lo podemos pensar. Bueno. No sé si puedo como repreguntarte algo ahí, Alberto. Sí, sí. Porque cuando vos comentabas, cuando hacías tu exposición, digamos, sostenías esto de que la presencia para algunos podía ser la voz solamente, para otros podía ser el audio y el video, diría uno, y que estaríamos ahí en 2 dimensiones todavía, y para otros la tridimensión sería como lo realmente presencial. Digo, pensando en la presencia como un significante que cada uno va a ir dándole el sentido que tenga que darle. Entonces, esa persona que sostiene que la presencia es la voz, o la presencia de la voz es suficiente, ¿vos pensás que hay como una especie de pérdida o de disminución o de obstáculo en relación a la pandemia? ¿Vos pensás, digo, hipotéticamente pensarlo así, esa persona podría no volver a hacer, por ejemplo, a ir al consultorio y sostenerse por teléfono porque se dio cuenta que la voz era una presencia suficiente? Y si esa presencia que es la voz es un cuerpo, no es un cuerpo, ella lo sostiene, digo, hay un entramado que hace que ella pueda sostenerlo como un cuerpo o no, digo, para pensar eso, digamos. Está bueno. Bueno, yo, si bien fue muy breve como describí esa última parte, a ver, yo lo que quería referir ahí es que a partir de una cuestión que apela a la estructura subjetiva, bueno, una presencia se puede sostener para algunos a partir de la voz. Insisto, no es lo mismo, pero digo, se puede sostener
por ejemplo, se puede continuar un análisis a partir de la voz. Esto último que vos decís, por eso insisto que no es lo mismo. Si bien he escuchado, no me ha pasado a mí, pero he escuchado que he escuchado a otros analistas que dicen, a mí hay pacientes que me dijeron, no, sigamos así, mejor, ¿no? Como que le vino bien el método, digamos, y bueno, obviamente eso hay que verlo en el caso por caso, pero no sé si habría una pérdida ahí, creo que en todo caso habría que retrabajar este aspecto, pero bueno, digo, hay que ir al caso en sí. Lo que me parece es que, digamos, en términos estructurales, alguien puede continuar un trabajo y hay otros que no han podido continuar un trabajo, ¿no? Donde esta presencia en términos fácticos se le ha hecho indispensable, digamos. Iba por ese lado la idea, pero bueno, no, tendríamos que desarrollar un poco más otras cuestiones para ver por dónde va esta idea. Yo quería solamente señalar estas diferencias que se han dado más en estos días. Sí, bueno, yo respecto de eso me parece que hay un punto que es fundamental, que este contexto de distanciamiento en la práctica analítica pone a prueba las transferencias de trabajo. Entonces me parece que es la transferencia la que va a orientar a que el analizante sostenga del modo posible, o no, o se tome un tiempo, o abandone el espacio. Yo creo que hay algo del orden, del valor de la transferencia que implica algo de esto. Hoy tenemos que ir cerrando. Yo les agradezco mucho, les quiero contar, quiero agregar otra cosa que tiene que ver con lo que Verónica trae respecto de lo que se escuchó o lo que escuché en relación al cuerpo, a los cuerpos, qué vamos a hacer, qué se hace con los cuerpos. Me parece que también la transmisión de Verónica, no sé, Vero, si estarás de acuerdo o no, pero apunta también a una pregunta ética respecto de los procesos de segregación que se ponen en juego en estos tiempos, digamos, que ya venían, por ejemplo, con los inmigrantes en el Mediterráneo, ya venían, digamos, ¿no? En África, otro proceso, la reta con la pileta, digamos, ¿no? Bueno, ya veníamos con estos procesos. Me parece que la pandemia nos pone en un punto, nos eleva un poco más en esa pregunta ética respecto de la producción de la segregación en cuanto a la vida y a la muerte, digamos, ¿no? Y al valor, qué valor tienen esos cuerpos y para quién. Sí, hoy tenemos que dejar acá, sí. ¿Me permitís una sola cosa? Lo dejo para otra vez. Sí. Solamente una cosa con respecto a esto. Yo no puedo pensar en un sujeto sin cuerpo. Sí. Porque yo no soy religiosa. Claro. No, el alma sin el cuerpo. Sí, sí. Entonces pensemos, un cuerpalma, hay algunos que hablan de cuerpo sujeto, no sé, pero me parece que es un deslizamiento de la formación nuestra con el cual hay que tener cuidado. Sí. ¿No es? Sin cuerpo. Sí. ¿No? Después pensemos cómo, qué, de qué manera. Sí. Bueno, quiero contarles, antes de concluir, que este espacio, no lo dije al inicio, la idea es que se sostenga quincenalmente, y como el viernes pasado tuvimos que suspender, ya teníamos más o menos el cronograma de los primeros encuentros y tuvimos que suspender el viernes pasado, se nos juntan 2 viernes, así que este es el inicio, es la apertura. Ojalá podamos seguir con estos temas conversando en otro espacio o en otra reunión con todos ustedes. Y el viernes que viene tenemos otro encuentro y las invitadas son Norma Barballelata y Claudia Campins.
después vamos a informar sobre esto. Agradecemos profundamente la participación de todos los que estuvieron interesados, los invitados. Verónica, te agradecemos mucho el trabajo que te tomaste también en anudar todo esto con las imágenes, con la cuestión tecnológica. Alejandro, Alberto, no sé, Alejandro, si querés comentar algo antes de cerrar. No, solamente que me alegro ver a mucha gente que hace rato que no veía, aunque sea por este medio. Sí, bueno, ese es el modo también, ¿no? Que nos permite esta herramienta poder encontrarnos también para vernos. Como Lacan, no sé en qué seminario, dice que la voz, obviamente él incluye estos dos objetos de la pulsión, que es el escópico y el invocante, y esto es parte del cuerpo, digamos, de alguna manera, ¿no? Y con eso estamos tratando de hacer algo en los análisis, no solo en el análisis, sino en el lazo social y en la vida de todos nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y ya va a salir para la próxima inscripción del viernes que viene. Hasta la próxima. Bueno, chau, chau. Bueno, Chau, chau. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos.